Estamos con el doctor Jacobo García. Primero díganos si es que nos está escuchando con claridad, por favor. Buenos días. Buenos días, don Jimmy, amigos y amigas, ¿cómo están? Perfecto, lo oímos claramente también a usted. Estamos saludándolo Rafael Campos, Luisa Delgadillo, Steven Macías y efectivamente Jimmy Jairala. Doctor García, ¿usted cómo ve la alineación de los astros en estas próximas elecciones? ¿Cómo le ve para comenzar la proyección en la papeleta electoral de las fuerzas del centro hacia la derecha? ¿Qué opción le encuentra usted frente al surgimiento de los movimientos sociales, de los indígenas que hoy tienen un protagonismo que a lo mejor antes electoralmente no lo tenían en ese nivel? Bueno, muy buenos días de nuevo. Muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Mira, Jimmy y colegas, lo que yo creo es que primero, vayamos por lo certero hasta lo más incierto, ¿no? ¿Qué sabemos a día de hoy? Sabemos que en el Ecuador hay unas identidades, ¿no?, políticas, sociales, regionales, ideológicas, como quieran llamarlo, que podrían, entre ellas, digamos, disputarse buena parte o la mayor parte del electorado, ¿no? Y en estas identidades me refiero, obviamente, y usted lo ha comentado, por un lado el correísmo, por un lado el tema del movimiento indígena, que a partir de octubre pues tuvo un papel ahí bien importante, que esto estaría un poco más en el polo de, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, izquierda, progresismo, con matices, ¿no?, porque sabemos que aquí en Ecuador la cosa es más complicado. Y en el otro lado pues tenemos dos identidades fuertes, ¿no?, que sería la del PSC, Socialcristianos, con el liderazgo de Jaime Nebot, y el tema de Creo, con el liderazgo de Lasso, ¿no? O sea, tenemos un poco, esto es lo más cierto, que tenemos a día de hoy, pero, ojo, porque va a haber toda una serie de movimientos, deserciones, apariciones de nuevos liderazgos o de fichas que se muevan entre estas cuatro identidades por fuera de ellas, ¿no? Porque sabemos que aquí dentro de los juegos y los cálculos también se hace mucho esto de aupar a unos en detrimento de otros. Entonces, a día de hoy, por resumirlo así, diría que tenemos como certidumbre tenemos estos cuatro polos, ¿no? Y ahí, si quieren, pues podemos desarrollar quién tiene más opciones, cómo está cada uno o qué están haciendo en estos momentos, ¿no? Más bien, Jacobo, de lo que estoy escuchando, entiendo que parecería sí haber un espacio como para un llamado outsider, ¿no?, u otra opción diferente por la polarización justamente que se ha generado en este rato. Sí, porque, ¿por qué creo yo que sí hay el espacio para un outsider? Bueno, primero porque el país está en una situación compleja, muy negativa. La gestión, la insatisfacción con el gobierno es muy alta, se percibe un clima de crisis económica, de problemas sociales agudos, ¿no? Ahí desde la inseguridad hasta el tema, por ejemplo, de las drogas en Guayaquil, el tema de la migración, con el tema sobre todo de ciudadanos venezolanos, ¿no?, que ingresaron en los últimos años. O sea, hay un contexto social muy negativo, y en estos contextos sociales es donde más probabilidad haya de que los ciudadanos arrasen con todo en las urnas, ¿no? O sea, que finalmente castiguen a todos los que ellos consideran culpables de esto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un antecedente que yo siempre menciono, que es lo de las elecciones pasadas, ¿no?, 2019. Obviamente con el matiz de que fueron locales, que no es lo mismo que nacionales, pero esas elecciones para mí dieron un mensaje muy fuerte y muy claro, y es que la gente buscó renovación. O sea, buscó nuevos liderazgos, y por eso hubo tantas sorpresas, por eso hubo tantos liderazgos de larga data, ¿no?, en muchas provincias, incluso familias políticas, dinastías casi podríamos llamar, que fueron castigadas en cierta manera, ¿no? Ahora, y tenemos Jacobo, muchos ejemplos ahí. Jacobo, buenos días. Luisa Delgadillo le saluda.
todo este ¿Cómo está, doña contexto nacional al que usted hace referencia en torno a la crisis económica, política, social y los problemas de orden social que se viven, como el tema de drogas, etcétera, ¿todo esto es un contexto general heredado o es producto de estos 2 años de gobierno? Es decir, aquello que va a recibir quien gane las elecciones del 2021. No, yo diría que es un problema que viene configurándose desde hace tiempo. Es verdad que sería injusto decir que la situación actual proviene solamente de este gobierno, ¿no? Pero, ojo, o sea, hablando desde la mente o desde la percepción del elector, el elector generalmente castiga en el corto plazo. Es decir, cuando vaya a las urnas va a tener más presente lo que ha ocurrido ahora, seguramente, que lo que ocurrió, pues no sé, hace 20 años, 10. Obviamente, sin desmerecer que hay una identidad fuerte anticorreísta, ¿no? Eso también... A ver, yo insisto que el país todavía sigue fracturado en torno a ese eje, ¿no? De correísmo-anticorreísmo. Pero claro, hay que entender que Lenin, si bien ganó en el eje de la continuidad del correísmo, luego representó lo contrario. Entonces, como que en cierta forma ha sido un gobierno de cambio respecto a la década anterior y no ha tenido resultados satisfactorios frente a ese cambio. Entonces, ¿por qué menciono esto? Un poco tratando de responder a tu pregunta, porque al final, digamos que el anhelo de cambio de lo que sucedió en la anterior década ha podido diluirse un poco al haber visto que este cambio no ha funcionado y que ha habido cierta complicidad de actores políticos que han sostenido este cambio, ¿no? Ahora, entonces, Jacobo, a lo que me refiero es eso, Luisa, que sí, uno puede percibir que hay problemas que vienen de larga data y demás, pero finalmente el comportamiento electoral el día de las urnas probablemente esté más centrado en el corto plazo y en el castigo, ¿no? Claro. Ahora, Jacobo, normalmente, o bueno, casi por lo regular, los gobiernos, por más modestos que hayan sido, llegan con una figura a la segunda vuelta, aunque mañana más tarde pase que no ganen la elección. ¿Ves que eso también puede pasar en el Ecuador cuando el gobierno, usando la maquinaria electoral que tiene, como pasa en las elecciones seccionales, pueda colocar a una figura interesante en la segunda vuelta? O sea, ¿te refieres al actual gobierno, que si tiene chance de colocar a alguien en segunda vuelta? Esa es mi pregunta. No, yo definitivamente a día de hoy me atrevo a decir que no. Soy poco fan de las predicciones, de estas afirmaciones tan categóricas, ¿no? Al hablar de elecciones y sociedad y demás, pero yo me atrevo a decir que no. O sea, un gobierno que tiene el 18% de gestión positiva, el 15% de credibilidad, después de lo que sucedió en octubre, donde... O sea, hay un imaginario muy fuerte de rechazo que no solo en cifras, o sea, las cifras pueden indicar, bueno, rechazo a este gobierno porque no veo resultados o no tiene capacidad o lo que sea, pero es que a eso le sumamos octubre y el rechazo ya es de un gobierno que no escucha, que no gobierna para ellos, que además hubo una fuerte represión, y esto es inédito en la historia de las crisis de gobierno. O sea, cuando hay una crisis de gobierno, de Estado fuerte como la de octubre, generalmente hay movimientos, hay renovación, hay castigos, se suele cambiar, renovar gabinetes, y hemos visto un gobierno que mantiene a las dos personas más identificadas con ese momento, que sería la ministra María Paula Romo y el ministro Osvaldo Jarrín. Entonces, yo definitivamente, Jimmy, te diría que no. Y no sé, no veo hasta el día de hoy quién va a ser ese supuesto cuadro del gobierno para ir hacia la continuidad, porque de lo que más veo podría ser Otto, ¿no?, el vicepresidente, pero yo ayer justo ponía un tuit. Ha tenido un largo recorrido los 2 últimos meses en medios para un poco catapultar su imagen, y las cifras indican que no se ha movido. O sea, sigue teniendo el mismo rechazo, la misma imagen negativa, y eso nos lleva también a otro debate para otro día, que es hasta qué punto los grandes medios siguen siendo configuradores de la opinión pública y social, ¿no? Jacobo, te voy a
te voy a poner un escenario, yo sé que no te gustan las predicciones, a mí tampoco, pero No, un sí escenario... me gustan, me divierten, pero es complicado porque luego Claro, no se lo claro. sacan y no sé qué. Pero hay una posibilidad que no es tan descabellada, ¿no? Que por allí, como son ya dos políticos ya duchos, que ya tienen experiencia, en el momento en que hacen la suma y resta de los votos encuentran que no les alcanza y resulta que Nebot y Lasso no son candidatos. Eso no es un terremoto en el tablero electoral. ¿Eso te qué, perdón? No es un terremoto en el tablero electoral que ninguno de los dos sea candidato porque resulta que, estoy imaginándome, sumaron y Ya. restaron y no les alcanzan los votos para llegar a la segunda vuelta. Ok, bueno, en ese escenario, claro, lo que habría es todo un espacio libre que sería el espacio del anticorreísmo, que existe, insisto, es un eje que vertebra a día de hoy la competencia en el sistema de partidos y demás. De hecho, mira, lo relaciono, ¿por qué Lenin a día de hoy tiene un 18 o 20% de gestión positiva? Esto no es necesariamente una gestión relacionada con las obras, con la satisfacción con el gobierno, sino en parte viene de ese mismo sector del anticorreísmo, que al final aprueban la gestión de Lenin porque Lenin hizo algo que ellos no imaginaban, que era desmontar todo aquel régimen, políticas que ellos veían como una amenaza. Entonces, sí, en ese contexto, cualquier candidato que pueda ser de parte del gobierno y demás, y que esté, obviamente, donde no esté Nebot ni esté Lasso, donde no estén estas identidades fuertes, pues sí puede competir, porque hay mínimo entre el anticorreísmo, ciertos valores de derecha, y si está este miedo, ¿no?, de que del otro lado están los indígenas y Correa y demás, obviamente ahí sí automáticamente te haces competitivo por descarte, ¿no?, para llegar a entre el 10 o el 20%, ¿no? Bueno, va a hacerte la última pregunta, Luisa Delgadillo, Jacobo. Sí, con gusto. Jacobo, a propósito de, usted hacía referencia de la figura del vicepresidente Otto Sonnenholzer como una posible carta electoral, más allá de que él ha dicho que en lo absoluto no está haciendo campaña política. No obstante, y frente al hecho de que usted señala las encuestas no se habrían movido en torno a esa posible o eventual candidatura que él ha negado, él ha sido claro y recientemente ha dicho que el gobierno del presidente Lenín Moreno no está buscando ser el popular, sino que está buscando hacer lo correcto, indistintamente de que sea impopular. ¿Ya? Eso, solamente acotar aquello, básicamente acotar, o sea, acotar en sí, no es una pregunta, sino que usted dice que está bajo en las encuestas o que las encuestas no se han movido ante una eventual candidatura de él, sin embargo, él continúa manifestando, y lo dijo ayer, que el gobierno del presidente Correa no está pues para ser popular o tomar medidas populares, Moreno. El presidente Moreno, perdón, sino más bien para hacer aquello que es correcto, así no sea popular. Sí, sí, claro, entiendo que eso forma parte de pues digamos, de todo este escenario de gobierno, pero bueno, o sea, también le puedo decir, Luisa, que hace unos meses decían que la mayoría de la población aceptaba el decreto, aceptaba la eliminación a los subsidios, y cuando se dieron cuenta que estaban muy alejados del sentir ciudadano, pues ahora están un poco buscando otro discurso, ¿no?, para acomodarlo. Insisto, esos son al final justificaciones de cara a lo que hace un gobierno respecto a la ciudadanía. Me parece respetable y legítimo, pero bueno, como estábamos hablando de cómo se podía convertir eso en una opción electoral, yo lo que veo hasta el día de hoy es que no, por ahí, por el lado del gobierno, no ha cuajado todavía ninguna opción ni ha habido ningún movimiento, ¿no?, relevante. Muchas gracias al doctor Jacobo García, un buen día y de nuevo gracias por estos minutos de tu tiempo, Jacobo. Bueno, mucho gusto, a las órdenes siempre, ¿no?